Dicen que hay noches en las que el cielo parece haber olvidado su propio reflejo. No hay luna, solo una oscuridad tan profunda que parece respirar, y es en esas noches, cuando la luna desaparece del firmamento, cuando las antiguas civilizaciones temían salir de sus casas, cuando los animales se escondían y las hogueras permanecían encendidas hasta el amanecer. Porque en el silencio de la luna nueva, decían, las sombras se vuelven dueñas del mundo. Bienvenido a Voces en la Penumbra. Antes de continuar, recuerda suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita, porque esta noche, más que nunca, necesitaremos estar juntos. Porque lo que vas a escuchar se cuenta solo cuando el cielo está vacío. La luna nueva no siempre fue símbolo de renovación o comienzo. En muchas culturas, fue el anuncio de lo inminente, del cambio que trae destrucción antes de dar paso a la vida. Los antiguos egipcios la llamaban la muerte del ojo de Horus. Los pueblos del norte, el momento en que la diosa desaparecía para caminar entre los muertos. Y en las aldeas africanas, los ancianos decían que durante 3 noches la tierra quedaba ciega, y los espíritus vagaban buscando cuerpos, donde volver a encarnarse. Hay registros que se remontan a más de 5000 años, tallados en piedra y escritos en tablillas de arcilla, donde se menciona el temor ancestral a esas noches sin luna. Los sacerdotes sumerios las llamaban las noches del gran silencio, y prohibían mirar directamente al cielo. Creían que la luna se escondía porque los dioses discutían su destino, y cualquier humano que osara contemplar ese vacío sería testigo de cosas que no debía comprender. Pero, ¿qué pasa realmente durante una luna nueva? Astronómicamente, es el momento en que la luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, volviendo invisible su rostro iluminado. Sin embargo, desde tiempos remotos, las culturas entendieron ese vacío como una puerta, una grieta que separa el mundo visible del invisible. Y donde hay una grieta, algo siempre intenta cruzar. Los mayas lo sabían. Cada 29 días, cuando la luna desaparecía, los sacerdotes encendían fuego sagrado frente a los templos, temerosos de los Quisin, espíritus que vagaban buscando a los vivos para alimentarse de su aliento. Los campesinos dejaban tazones de agua frente a sus casas para que los muertos pudieran ver su reflejo y no olvidar quiénes habían sido. Y si el agua amanecía turbia, se decía que un alma había pasado por allí. En Europa, los druidas del norte realizaban rituales en bosques cerrados, esperando que las sombras se movieran con la respiración de la tierra. El sonido del viento entre los árboles era interpretado como un mensaje de los dioses, o de algo mucho más antiguo que los dioses. Porque en la noche sin luna, el tiempo se pliega, y las fronteras entre pasado y presente se diluyen como un susurro en el aire. Muchos de esos antiguos rituales aún sobreviven, escondidos bajo supersticiones modernas. No cortar el cabello durante la luna nueva, no salir solo, no dormir junto a espejos. Pequeñas advertencias que en realidad eran recordatorios de algo mucho más oscuro. Que en esas noches, los reflejos no pertenecen siempre al que los mira. En Grecia, los filósofos temían a la luna negra. Decían que era la diosa Hécate, la de los 3 rostros, quien cruzaba el mundo de los vivos con sus perros infernales. Los caminantes aseguraban escuchar cadenas arrastrándose, y si alguien veía sombras moverse contra el viento, debía huir sin mirar atrás, porque mirar significaba ser visto, y ser visto era ser marcado. Durante siglos los pueblos transmitieron historias sobre esa luna que no se muestra. Los persas hablaban de un dragón que devoraba la luz, los chinos de un demonio que la cubría con su cuerpo, y los árabes de una puerta abierta en el cielo por donde descendían los jinn. Cada cultura, cada mito, intentó explicar lo mismo. Que cuando la luna se oculta, la oscuridad tiene permiso para reinar. Y sin embargo, incluso entre tanto miedo, había quienes esperaban con ansias la luna nueva. Brujas, alquimistas, chamanes. Sabían que en ese instante el velo entre los mundos se adelgaza y que los conjuros pronunciados bajo su sombra no tienen oposición, porque cuando la luna no brilla, las palabras son más poderosas. ¿Y las promesas? También, detrás de cada mito hay una verdad enterrada, una huella que se niega a desaparecer. Y si la luna nueva era el momento del vacío, entonces tal vez lo que los antiguos temían no era la oscuridad del cielo, sino la oscuridad dentro de ellos mismos. En la penumbra, todo lo oculto encuentra su camino de regreso. Y esta noche tú también lo escucharás, quédate. Porque lo que viene se ha contado bajo juramento de silencio, en lenguas olvidadas y con sangre sobre piedra. Historias de diosas que renacen entre huesos,
de hombres que perdieron la razón al mirar la luna negra, y de sombras que aprendieron a hablar con voz humana. Apaga las luces, ajusta el volumen. La luna ha desaparecido, y las voces en la penumbra están por comenzar. Dicen que hay noches en las que el cielo parece haber olvidado su propio reflejo. No hay luna, solo una oscuridad tan profunda que parece respirar, y es en esas noches, cuando la luna desaparece del firmamento, cuando las antiguas civilizaciones temían salir de sus casas, cuando los animales se escondían y las hogueras permanecían encendidas hasta el amanecer. Porque en el silencio de la luna nueva, decían, las sombras se vuelven dueñas del mundo. Bienvenido a Voces en la Penumbra. Antes de continuar, recuerda suscribirte, dejar tu me gusta y activar la campanita, porque esta noche, más que nunca, necesitaremos estar juntos. Porque lo que vas a escuchar se cuenta solo cuando el cielo está vacío. La luna nueva no siempre fue símbolo de renovación o comienzo. En muchas culturas, fue el anuncio de lo inminente, del cambio que trae destrucción antes de dar paso a la vida. Los antiguos egipcios la llamaban la muerte del ojo de Horus. Los pueblos del norte, el momento en que la diosa desaparecía para caminar entre los muertos. Y en las aldeas africanas, los ancianos decían que durante 3 noches la tierra quedaba ciega, y los espíritus vagaban buscando cuerpos, donde volver a encarnarse. Hay registros que se remontan a más de 5000 años, tallados en piedra y escritos en tablillas de arcilla, donde se menciona el temor ancestral a esas noches sin luna. Los sacerdotes sumerios las llamaban las noches del gran silencio, y prohibían mirar directamente al cielo. Creían que la luna se escondía porque los dioses discutían su destino, y cualquier humano que osara contemplar ese vacío sería testigo de cosas que no debía comprender. Pero, ¿qué pasa realmente durante una luna nueva? Astronómicamente, es el momento en que la luna se encuentra entre la Tierra y el Sol, volviendo invisible su rostro iluminado. Sin embargo, desde tiempos remotos, las culturas entendieron ese vacío como una puerta, una grieta que separa el mundo visible del invisible. Y donde hay una grieta, algo siempre intenta cruzar. Los mayas lo sabían. Cada 29 días, cuando la luna desaparecía, los sacerdotes encendían fuego sagrado frente a los templos, temerosos de los Quisin, espíritus que vagaban buscando a los vivos para alimentarse de su aliento. Los campesinos dejaban tazones de agua frente a sus casas para que los muertos pudieran ver su reflejo y no olvidar quiénes habían sido. Y si el agua amanecía turbia, se decía que un alma había pasado por allí. En Europa, los druidas del norte realizaban rituales en bosques cerrados, esperando que las sombras se movieran con la respiración de la tierra. El sonido del viento entre los árboles era interpretado como un mensaje de los dioses o de algo mucho más antiguo que los dioses, porque en la noche sin luna, el tiempo se pliega, y las fronteras entre pasado y presente se diluyen como un susurro en el aire. Muchos de esos antiguos rituales aún sobreviven, escondidos bajo supersticiones modernas. No cortar el cabello durante la luna nueva, no salir solo, no dormir junto a espejos. Pequeñas advertencias que en realidad eran recordatorios de algo mucho más oscuro. Que en esas noches, los reflejos no pertenecen siempre al que los mira. En Grecia, los filósofos temían a la luna negra. Decían que era la diosa Hécate, la de los 3 rostros, quien cruzaba el mundo de los vivos con sus perros infernales. Los caminantes aseguraban escuchar cadenas arrastrándose, y si alguien veía sombras moverse contra el viento, debía huir sin mirar atrás, porque mirar significaba ser visto, y ser visto era ser marcado. Durante siglos los pueblos transmitieron historias sobre esa luna que no se muestra. Los persas hablaban de un dragón que devoraba la luz, los chinos de un demonio que la cubría con su cuerpo, y los árabes de una puerta abierta en el cielo por donde descendían los jinn. Cada cultura, cada mito, intentó explicar lo mismo: que cuando la luna se oculta, la oscuridad tiene permiso para reinar. Y sin embargo, incluso entre tanto miedo, había quienes esperaban con ansias la luna nueva. Brujas, alquimistas, chamanes. Sabían que en ese instante el velo entre los mundos se adelgaza y que los conjuros pronunciados bajo su sombra no tienen oposición, porque cuando la luna no brilla, las palabras son más poderosas. ¿Y las promesas? También. Detrás de cada mito hay una verdad enterrada, una huella que se niega a desaparecer. Y si la luna nueva era el momento del vacío, entonces tal vez lo que los antiguos temían no era la oscuridad del cielo, sino la oscuridad dentro de ellos mismos. En la penumbra, todo lo oculto encuentra su camino de regreso.
Y esta noche tú también lo escucharás, quédate. Porque lo que viene se ha contado bajo juramento de silencio, en lenguas olvidadas y con sangre sobre piedra. Historias de diosas que renacen entre huesos, de hombres que perdieron la razón al mirar la luna negra, y de sombras que aprendieron a hablar con voz humana. Apaga las luces, ajusta el volumen. La luna ha desaparecido, y las voces en la penumbra están por comenzar. No todas las historias sobre la luna nueva se contaban a la luz del fuego. Algunas se susurraban en lenguas que ya nadie recuerda, y otras fueron escritas en tinta mezclada con sangre. Porque los rituales de la luna negra no eran actos de devoción, eran pactos. Y cada pacto exigía algo a cambio. En los archivos del Vaticano, en una sección sin catalogar conocida solo por unos pocos exorcistas, existe un manuscrito titulado De Umbra Lunae. Fue escrito en el siglo XIII por un monje que desapareció poco después de enviarlo a Roma. En esas páginas se describe con detalle el llamado ritual de la luna muerta. Una ceremonia realizada en la noche más oscura del mes, donde los fieles buscaban abrir el velo entre los mundos. Se necesitaban 3 elementos: el reflejo de agua sin luna, una piedra negra y un nombre que nadie más conociera. Al pronunciarlo en voz alta el cielo, decía el texto, responde con un silencio que pesa más que la muerte. Nadie sabe cuántos se atrevieron a hacerlo. Solo se sabe que, después de esas noches, los campos amanecían con animales muertos y las campanas de las iglesias repicaban solas. En Escocia, durante el siglo XV, se reportaron los llamados sábats negros, congregaciones secretas de mujeres y hombres que rendían culto a la luna desaparecida. Creían que la oscuridad no era ausencia de luz, sino la sustancia primordial del universo, la materia de la que provenían los sueños. Bailaban desnudos en los círculos de piedra con los ojos vendados, invocando al rostro que no debe ser visto. Las crónicas inquisitoriales hablan de luces azules flotando sobre los cuerpos y de voces que susurraban desde el interior de la tierra. Al amanecer, quienes sobrevivían decían no recordar nada, pero sus sombras se movían con un ligero retraso, como si no les pertenecieran. En México colonial, los monjes franciscanos denunciaron un ritual indígena que coincidía cada mes con la luna nueva. Las mujeres del pueblo desaparecían durante horas y regresaban con el rostro cubierto de barro y los ojos enrojecidos. Decían haber escuchado el llamado de Metzli, la luna de la noche eterna. Según los frailes, esos rituales implicaban caminar descalzos sobre brasas, beber infusiones hechas con hongos y murmurar nombres antiguos. Los documentos fueron confiscados, pero uno de ellos conservaba una frase escrita con carbón. Cuando la luna se apaga, el alma recuerda quién fue antes de ser cuerpo. En los Andes, los yatiris, sacerdotes de los cerros, aún conservan fragmentos de ese conocimiento. Durante la luna nueva apagan toda luz y dejan que el frío los rodee. Dicen que solo así pueden escuchar a los apus, los espíritus de las montañas. Si una voz responde desde el viento, es señal de protección. Si hay silencio total, significa que algo está caminando entre los vivos. Pero el ritual más temido de todos pertenece a Europa Oriental. Durante siglos, en aldeas de Rumania, Hungría y Serbia, circuló la leyenda del ceremonial del eclipse ciego. Un acto que solo podía realizarse en la luna nueva de invierno, cuando el cielo está completamente cerrado. Los participantes cavaban un círculo en la tierra y encendían 6 velas negras. En el centro enterraban un espejo cubierto con tela roja. El líder debía pronunciar su propio nombre al revés 3 veces y mirar al suelo hasta que la voz de la sombra respondiera. La leyenda dice que esa voz podía conceder un deseo, pero lo que no decía era que cada deseo tenía precio, un recuerdo borrado, una persona perdida, un año de vida, porque la luna nueva no da nada sin reclamar lo suyo. A lo largo de la historia, muchos intentaron usar su energía para obtener poder, juventud o venganza. En 1621, en Baviera, una mujer llamada Greta von Lenz fue acusada de pactar con la luna negra para detener la peste que arrasaba su pueblo. Durante una noche sin luna, colocó 40 espejos alrededor de su casa y se arrodilló en el centro, recitando un canto que aseguraba sellar la oscuridad. Al amanecer la peste cesó, pero Greta fue encontrada muerta, con los ojos abiertos y una sonrisa inmóvil. Sus espejos seguían reflejando una luz que nadie pudo explicar. Y sin embargo, entre tanta tragedia, algunos textos aseguran que la luna nueva también puede sanar. Los chamanes del Amazonas realizan rituales de renacimiento durante esas noches. Beben infusiones de plantas sagradas y permanecen en silencio absoluto,
buscando la voz interior. Dicen que en la oscuridad más profunda el alma se reinicia, que solo quien se atreve a mirar el vacío puede encontrar su verdadera luz. Quizás por eso, la humanidad sigue fascinada con la luna que no se ve, porque en su ausencia vemos nuestra propia sombra, y muchos preferirían enfrentar demonios externos antes que mirarse a sí mismos. Así, la luna nueva sigue marcando un pulso antiguo. Los animales lo sienten, las mareas lo responden, los sueños cambian. Y en algún lugar del mundo aún hay quienes encienden velas negras, pronuncian nombres prohibidos y abren portales que deberían permanecer cerrados. Si alguna vez te encuentras en una noche sin luna y escuchas 3 golpes en tu puerta, no los respondas. Dicen que no son llamadas humanas. Dicen que es la luna, probando si aún la recuerdas. La oscuridad es paciente, y cada mes, cuando la luna se apaga, ella vuelve, esperando que alguien la invoque una vez más. Quédate, porque en el siguiente bloque escucharemos las voces de los espíritus que emergen en esas noches, las historias de quienes vieron lo imposible durante una luna negra, y los presagios que todavía aterrorizan a las aldeas que prefieren no hablar del tema. Suscríbete, deja tu me gusta y comenta desde qué país nos escuchas, porque la historia que sigue podría estar ocurriendo justo esta noche. Cuando la luna desaparece, el mundo se detiene por un instante. Las aves dejan de cantar, los perros aúllan hacia el vacío, y los relojes parecen atrasarse sin razón. Es como si la realidad contuviera la respiración. Y en ese silencio absoluto, algo se mueve. Los ancianos dicen que los espíritus esperan la luna nueva para cruzar. No lo hacen durante la luna llena, porque la luz los quema. Esperan la oscuridad perfecta, el momento en que ni el cielo ni la tierra los pueden ver. Entonces regresan. Y no todos buscan paz. En aldeas de Filipinas, los aswang, seres mitad humanos, mitad sombras, se alimentan durante las noches sin luna. Los lugareños cuelgan ramas de ajo y hojas de guayaba frente a sus puertas, convencidos de que el olor ahuyenta a los visitantes no humanos. Una leyenda cuenta que en 1923, en la aldea de Dumangas, todo un pueblo desapareció durante una luna nueva. Solo quedaron huellas en el barro, dirigidas hacia el bosque, y un silencio que ni los insectos rompían. En Escandinavia se hablaba del Månskugor, la sombra de la luna, un espíritu que imitaba la voz de los seres queridos para llamar a los vivos al bosque. Quienes la seguían jamás regresaban. Sus cuerpos eran hallados días después, con los ojos abiertos, como si hubieran visto el reflejo de algo imposible. Las sagas nórdicas advertían: no respondas a tu nombre durante la noche sin luna. No sigas ninguna voz que venga del norte. Pero hay un fenómeno que ha sido temido en todas las civilizaciones: el eclipse en luna nueva. Los astrónomos lo llaman coincidencia, los antiguos castigo. Cuando la luna se oculta y el sol desaparece con ella, el cielo entero se vuelve negro, como si el universo cerrara los ojos. Los incas creían que era un jaguar celestial devorando el sol, y que cada eclipse significaba una muerte colectiva. Quemaban ramas de coca, golpeaban tambores y gritaban al cielo para asustar al monstruo. Porque si el jaguar terminaba de comer, no habría amanecer. En Japón, los eclipses de luna nueva eran señal de yurei, fantasmas de personas que murieron con emociones violentas. Durante esas noches se prohibía mirar el cielo. Los monjes cerraban los templos y sellaban las puertas con cuerdas de arroz. Decían que si un espíritu te encontraba con los ojos abiertos, entraría por ellos y viviría dentro de tu cuerpo. En las montañas de Bolivia, los pueblos aymaras hablan de los ajayú, fragmentos del alma que se pierden cuando alguien ve la luna negra reflejada en el agua. Por eso, en las noches de luna nueva, los ancianos tapan los pozos y cubren los espejos. Dicen que si el ajayú escapa, la persona enferma lentamente, olvidando su nombre, su familia, y por último, el sonido de su propia voz. Y cuando ese olvido se completa, el cuerpo se levanta, pero el alma ya no está. En India, las escrituras védicas mencionan a Rahu y Ketu, 2 demonios que devoran la luna durante los eclipses. El pueblo se bañaba en el río Ganges para purificarse, porque se creía que las aguas oscuras eran el espejo de los pecados de la humanidad. Aún hoy, millones de personas no comen ni beben durante la luna nueva, temiendo atraer a los espíritus del hambre eterna. Pero no todos los presagios traen muerte. En algunas culturas, la luna nueva era un aviso, una oportunidad para escuchar. Los chamanes del norte de Canadá cuentan que cuando la luna desaparece, el viento cambia de tono. Si se escucha atentamente, puede oírse una melodía muy antigua, el canto del mundo antes del tiempo. Solo aquellos de corazón puro pueden escucharlo sin enloquecer.
Los demás, dicen, escuchan sus propios gritos futuros. Y luego están las historias modernas. En 1978, un grupo de exploradores británicos acampó cerca de las ruinas de Petra, Jordania. Durante una luna nueva escucharon cánticos en el aire y vieron figuras danzando sobre las dunas. Uno de ellos, Richard Faulkner, escribió en su diario: "No había luna, pero había sombras. No teníamos fuego, pero las siluetas se movían con luz propia". 2 días después, el grupo fue hallado deshidratado, sin señales de violencia. Solo el diario sobrevivió. En 2009, en la selva del Congo, un fotógrafo francés captó una secuencia de imágenes térmicas durante la luna nueva. En ellas se observan figuras humanoides moviéndose sin emitir calor corporal. Los investigadores lo atribuyeron a un fallo técnico, pero las imágenes fueron tomadas con 3 cámaras distintas. ¿Son espíritus? ¿Energías del cielo? ¿Proyecciones del inconsciente colectivo? Tal vez todo sea lo mismo. Porque cuando la luna se apaga, se enciende algo dentro del ser humano. Una memoria ancestral, un miedo genético. El mismo miedo que hizo encender hogueras en cavernas hace 30.000 años. El mismo que hoy nos hace mirar por la ventana, buscando una luna que no está. Algunos dicen que los espíritus se llevan lo que el mundo no necesita. Los secretos, los juramentos rotos, las promesas incumplidas. Otros creen que simplemente nos observan, esperando a que recordemos que ellos también fueron nosotros. Porque, después de todo, la oscuridad solo existe donde hubo luz alguna vez. Y mientras lees o escuchas esto, recuerda, en el cielo, justo ahora, puede no haber luna. Y eso significa que los ojos del mundo están cerrados. Todo lo que hagas en esta noche, solo las sombras lo sabrán. No apagues el fuego todavía. Aún falta el último bloque, el que revela lo que se esconde detrás del ciclo eterno. El que explica por qué, después de cada luna negra, la luz siempre vuelve. ¿Y por qué esa luz nunca es la misma? Suscríbete, deja tu me gusta y comenta desde qué país nos escuchas. Porque lo que viene podría cambiar la forma en que veas el cielo para siempre. Toda sombra necesita una fuente de luz para existir. Y toda oscuridad, tarde o temprano, regresa a su punto de origen. Así lo entendieron los pueblos antiguos. La luna no muere, solo se oculta para renacer. Y con ella, el alma humana también se renueva. Aunque el precio de ese renacimiento sea recordar lo que intentamos olvidar. La luna nueva representa el vacío, el fin y el comienzo, el momento en que el cielo se borra y todo vuelve a ser posible. Pero antes de que la luz regrese, la oscuridad exige respeto, porque en ese intervalo silencioso entre la muerte y la resurrección se escriben los destinos. En los templos sumerios, los sacerdotes esperaban la primera línea de luz en el horizonte para romper su ayuno. Decían que quien comía antes de que la luna mostrara su primer hilo blanco, despertaría con el alma dividida. Y que solo el equilibrio, el punto exacto entre sombra y claridad, podía mantener al ser humano en su camino. Los taoístas lo llamaron Wu-Ji, el vacío antes del movimiento, el lugar donde la energía descansa antes de volver a nacer. Y cada luna nueva, meditaban en silencio, imaginando el cielo como un espejo oscuro que devolvía la imagen del espíritu. Si el reflejo se movía, significaba que el alma aún tenía miedo. En la cultura celta, los druidas guardaban la ceniza de los fuegos apagados durante la luna negra. Cuando la primera luz reaparecía, mezclaban esa ceniza con miel y la ofrecían al bosque diciendo: de la oscuridad nació el fuego, del silencio la voz, del vacío, la vida. Y es que el ciclo de la luna siempre ha sido el ciclo del alma. Nos enseña a perder para volver a empezar. A mirar dentro de la oscuridad y reconocer que allí también habita lo sagrado. Porque ¿qué es la luna nueva sino una promesa, una invitación al renacimiento, una pausa entre lo que fue y lo que será, un recordatorio de que nada desaparece, solo cambia de forma? En los mitos modernos, la luna sigue guardando sus misterios. Los astrónomos hablan de su poder sobre las mareas, los biorritmos y la psique humana. Pero los sabios, los verdaderos sabios, dicen que su influencia va más allá de la ciencia, que cada vez que desaparece, la Tierra misma respira profundo, limpiando los recuerdos del mes anterior, y que cuando vuelve a brillar, renace con ella la esperanza, el amor, el instinto y la locura. Por eso, los rituales más antiguos no eran de invocación, sino de gratitud. Los pueblos que sobrevivieron a la oscuridad sabían que oponerse a ella era inútil, que solo abrazándola podía encontrarse la claridad. Y comprendieron el secreto más profundo del cosmos, que la oscuridad no es el enemigo de la luz, sino su cuna. Cada luna nueva,
el universo repite su lección silenciosa. Apaga todo lo que conoces para recordarte que el poder no está afuera sino adentro. Y aunque las sombras caminen, los espíritus hablen y las diosas reclamen, al final todo vuelve a su equilibrio. Porque así está escrito desde el inicio del tiempo. Solo quien se atreve a mirar la nada puede crear algo nuevo. Esta es la paradoja de la luna nueva. Su rostro invisible nos enseña lo esencial, que el miedo y la fe nacen del mismo punto, y que en la oscuridad más absoluta, el alma encuentra su verdadera luz. Así que cuando el cielo vuelva a vaciarse, no temas. Apaga las luces. Cierra los ojos. Respira el silencio. Escucha el pulso del universo escondido en el viento. Y recuerda, no estás solo en la penumbra. Miles de generaciones te precedieron, mirando el mismo cielo vacío, sintiendo el mismo escalofrío. Todos buscando lo mismo. Una señal, una voz, un reflejo. Y cuando la luna vuelva, porque siempre vuelve, sabrás que la oscuridad no vino a destruirte, sino a revelarte. Que la muerte del brillo no es final, sino promesa, y que cada sombra, cada silencio y cada lágrima eran solo el preludio del resplandor que estabas destinado a ver. Así termina este viaje bajo la noche sin luna. Gracias por acompañarnos en esta travesía por los mitos, los miedos y las memorias que la humanidad ha tejido alrededor de su espejo oscuro. Suscríbete, deja tu me gusta y activa la campanita para seguir explorando los misterios del mundo junto a nuestra comunidad de investigadores de lo oculto. Y dime en los comentarios, ¿qué crees que se esconde realmente cuando la luna desaparece? ¿Y desde qué país nos estás escuchando esta noche? Porque aunque el cielo esté vacío, las voces en la penumbra nunca dejan de hablar.